mi salvación si no voy a la iglesia? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido a otro video edificante, amén. Es realmente preocupante que hoy este tema se tome tan a la ligera y de manera irresponsable, porque a lo largo del tiempo que veo en Cristo estoy viendo dos extremos que el Señor también me ha mostrado. Hay un extremo que te dice, te condena y te manda al Seol diciéndote que si tú no te congregas vas a perder la salvación, que si tú no te congregas tu alma se irá al infierno, que estás haciendo algo abominable a Dios y que deberías congregarte y así, ¿no? Como con ley, señalándote y condenándote realmente. Y hay otro extremo, creo yo, más irresponsable, que te dice que la salvación ya te fue dada por creer en el Señor Jesucristo, lo recibiste y que no necesitas congregarte porque tú tienes una buena relación con Dios, haces buenas obras, tienes un matrimonio bendecido, no te va mal, estás provisto económicamente, tienes salud. ¿Para qué necesito ir a la iglesia si la iglesia me ha decepcionado o he visto que ha decepcionado a otras personas? Quiero que sepas que estos dos extremos no son bíblicos, no lo dice la palabra de Dios. Más bien, la palabra del Señor nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que más bien nos exhortemos los unos a los otros, que tú puedas edificar la vida de tu hermano, exhortar y hablarle a alguien de Cristo en la iglesia. ¿Para qué? Porque el tiempo se acerca, porque el día de la llegada de nuestro Señor está cerca, lo dice la palabra, y hay señales evidentes de eso. Estos dos extremos no son para nada bíblicos, pero quiero que sepas bien en claro qué es la salvación. La salvación es un don de Dios que nos fue dado por gracia. Tú y yo no hicimos nada para ser salvos más que por fe. Es un acto de fe. Recibir a Cristo Jesús, tenerlo como el simiente de nuestra vida, ir conforme a la palabra de Dios. No hay nada que tú agregues o obra que tengas que hacer para ser salvo. Ya lo somos porque hemos recibido al Creador en nuestro corazón y por ello hemos sido perdonados. Pero decir de manera tan ligera que no necesitamos, que no es necesario ir a la iglesia porque no vamos a perder la salvación, porque ya somos salvos, eso es de verdad preocupante. Si alguien te lo está diciendo y si has escuchado plataformas que te dicen eso, redes sociales que te dicen que no necesitas ir a la iglesia para tener la salvación e ir al cielo, como se dice, pues es mentira. Si bien es cierto, la salvación es por gracia y a menos que tú estés en pecado y la muerte te encuentre en esa condición sin arrepentirte, obviamente pierdes tu salvación. Porque rechazar el evangelio, estar en pecado en tu propia concupiscencia y no haberte arrepentido, si así te encuentra la muerte, pues obviamente sí se pierde la salvación. Pero por dejar de ir a la iglesia, no. Lo que sí te pierdes es las bendiciones que Dios nos deja en su palabra cuando nos congregamos. Y nosotros no vamos a la iglesia para ser salvos. Vamos a la iglesia por consecuencia de ser salvos, porque alguien que ama a Cristo, que ha recibido la salvación, la vida eterna, no puede rechazar el congregarse. Está escrito en la palabra de Dios. Esta base nos dejó el Señor para que tú y yo podamos conocerla y no caminar a ciegas e influenciados por otras corrientes humanas que te dicen que por obras tú podrías mantener tu salvación. Amén. Ahora, puede ser que hayas visto cosas que no te han gustado en una iglesia y te has estado congregando y eso te dañó, te hirió, te lastimó y estás pensando que las iglesias todas son iguales. Mira, una iglesia que tiene la sana doctrina y donde da fruto el Espíritu Santo es una iglesia que habla de Cristo, del perdón, del amor, de la salvación. Habla de cosas importantes y bíblicas. Esa es una iglesia en la que tú deberías congregarte, donde el Señor te siembra. Tú vas a dar frutos. Vivir sin congregarse, a menos que estés impedido físicamente de ir, a menos que estés en un sitio alejado de una congregación, estas plataformas te ayudan, estos canales como nosotros, Mi Refugio está en Dios, Tu Palabra es mi alimento, el canal de TikTok, te ayudan, amén, en tu vida espiritual a mantenerte en fuego, pero para dar fruto de fe a través de tu congregación, tú
tienes que asistir a una iglesia. Por favor, no lo tomemos tan a la ligera, no juzguemos al hombre y por ello usemos esa excusa para no recibir la palabra de Dios. ¿Sabes por qué vamos a esa casa de Dios, a esa iglesia en la cual nos congregamos? Porque ahí somos fortalecidos en nuestra fe. Lo más importante, nuestra fe crece, tenemos experiencias, tenemos una nueva familia en Cristo. Hermanos cristianos, hijos de Dios, debemos habitar en coinonía. Qué hermoso es vivir en coinonía y en unión con nuestros hermanos de la fe. ¿Por qué te pierdes ese disfrutar de la unión, de hermandad en Cristo? La iglesia es una institución creada en la tierra, pero formada por Dios en el cielo. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice en Efesios 4, versículo 11, quiero que leas conmigo, por favor, y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién te dice a ti que el Señor no tiene para ti un gran plan y un propósito, una misión, pero que se desarrollará en tu iglesia siendo preparado? Porque la iglesia te prepara, te edifica, la iglesia te unifica, somos un solo cuerpo, amén. Y ahí vas a ser preparado para desarrollar ese don y ese talento que Dios te ha dado, y te estás perdiendo la oportunidad de ser usado grandemente por Dios porque estás justificando el hecho de no ir a la iglesia, porque es un lugar de gente imperfecta. Así que cuando alguien venga a decirte, no necesito ir a una iglesia para ser salvo, sí, puede que sea cierto. Pero alguien que ama a Dios, lo vuelvo a repetir, no rechaza ir a una iglesia porque sabe que escrito está en la palabra de Dios. Amén. Quizás no seamos mejores asistiendo a la iglesia, quizás haya gente que aún así yendo a una iglesia no alcance la salvación. Todo es tu relación con Dios, sí, pero Dios te prepara, equipa, edifica y unifica en una iglesia, siendo formado por un pastor, por líderes que quizás no sean perfectos, pero Dios los puso ahí y toda autoridad es puesta por el Señor. Amén. Quiero que sepas que no es por tus acciones, es por fe que uno se salva, es por recibir a Cristo. Tu fe produce las obras de servir en tu iglesia, congregarte, amar a tus hermanos de la fe. Amén. Dios es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la novia de Cristo. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios es la novia de Cristo. Hay mucha gente que no va a la iglesia porque cree que ser independiente, mi propia relación con Dios es suficiente, no necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Ese es tu ego, esa manera independiente de no querer someterse a un discipulado, eso no viene de Dios. Jesucristo predicaba en sinagogas, en sitios donde reunía a la gente, donde se aglomeraba para comer el alimento espiritual. Y tenía discípulos a los cuales Él guiaba y discipulaba, enseñaba y equipaba, y que cuando Él se fue luego siguieron haciendo lo bueno delante de Dios. Hay gente que tampoco va a la iglesia porque dicen que son demasiados buenos o que es algo que viene del hombre, que es una mafia congresal, como lo he escuchado hace poco, créanme. Yo hago lo que la palabra de Dios dice y Dios me va a pedir cuenta por lo que hoy te estoy diciendo. Entonces yo sé que el ir a la iglesia viene de Dios. Ahora es cierto que en la iglesia tú vas a descubrir los dones y talentos que Dios ha puesto en tu corazón, pero cuando decidas congregarte. Ahora, yo no justifico que el que te quedes en una iglesia a pesar de que te tratan mal, ves cosas que no son de Dios, pues pídele dirección al Señor para que te saque de ahí, pero te ponga en otro sitio donde tú puedas recibir palabra y dejes esa vida espiritual descuidada. No puede ser así. Tenemos que congregarnos. La palabra del Señor dice que no dejemos de hacerlo. Amén. El Señor te pide en esta noche que si estás viendo este video no es casualidad y no justifiques ese acto que cometieron contra ti personas humanas que no son perfectas. Perdónalas y camina hacia el propósito que Dios tiene para ti. Empieza a servir, a congregarte, a recibir palabra y Dios te pueda usar en sobremanera. Y me quedo con esta parte porque es importante que sepas que Dios te quiere en una iglesia
y que tu salvación obviamente no se va a perder por no ir a la iglesia, pero si lo que puedes perder es lo bonito de ser usado por un Dios vivo y tener una familia de la fe, vivir en coinonía, congregarnos. Yo, sinceramente, este video lo he preparado con mis hijos, estaban conmigo y me están mandando inclusive ellos los textos bíblicos, y es bonito que mis hijos sepan que los amo y tengo una familia de sangre, pero también tengo una familia de la fe a la cual bendigo y por la cual oro cuando hay necesidad. Mira lo que dice el Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. La respuesta la tienes tú. El Señor te dice, según este salmo, que es mejor que estés en su casa que fuera de ella. Porque cuando el Señor venga por su iglesia te va a buscar donde Él te sembró, donde Él te puso. Si tomaste la decisión de irte a otra, pues yo espero que hayas sido guiado por el Espíritu Santo, no en tu emoción, no en tu cólera, y que no pienses que un ser independiente, sin poner a Cristo como la base primordial de su vida espiritual, puede prosperar. ¿La salvación se pierde por ir a la iglesia o no ir a la iglesia? Esa respuesta creo que a través de este video ya la tienes en tu corazón. Que el Señor te bendiga y te use grandemente en la iglesia en la que te congregas. Bendice la vida de tus pastores, perdónalos si no son perfectos. Si estás ejerciendo algún liderazgo en una iglesia, pues siempre que tu guía y tu base sea el Espíritu Santo, disipula a la gente como lo hacía Jesús a sus discípulos, con amor, pensando que ningún alma se pierda y poder alcanzar la salvación para todos. Que el Señor bendiga tu vida. Te leo en los comentarios cómo ha sido tu experiencia en alguna iglesia que te hayas congregado y luego te hayas ido, o si estás en una iglesia en la que das fruto agradable a Dios. Y te quiero leer porque eso edifica al pueblo de Dios. Amén. Nos vemos hasta el siguiente video. Dios mediante. Bye bye.